Voy a pedirle en esta hermosa y linda noche que abra su Biblia en Éxodo capítulo 15, versículo 22. Éxodo capítulo 15, versículo 22. Cuando todos lo tengan, me dicen amén. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Versículo 23. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran, ¿cómo eran las aguas? Usted quiere predicar conmigo, dígalo así: amargas. Así como que usted está experimentando, está viendo algo amargo. Usted me va a ayudar a predicar hoy. ¿Eran cómo? Amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Versículo 24. Entonces el pueblo, ¿qué hizo el pueblo? Murmuró contra Moisés. Voltea a tu hermano y dile: no murmures contra el ungido de Dios. Dile: no murmures contra el pastor. Ten cuidado de murmurar. Y el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Versículo 25. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Y allí les dio estatuto y ordenanzas, y ahí los probó. 26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Y la iglesia dice: amén. Qué maravillosa porción de la palabra del Señor. He titulado este tema: tiempo de ir a Dios. Tiempo de ir a Dios. Y en estos versículos que hemos leído, podemos aprender mucho acerca de la experiencia de Israel, yendo a la tierra prometida, yendo a la tierra que Dios le había prometido, donde fluye leche y miel, a la tierra donde Dios iba a bendecir grandemente a Israel. En algún momento de nuestra vida, nosotros hemos recibido promesas de parte de Dios. Cada uno de ustedes y mi persona, en algún momento Dios nos ha dado una promesa. Israel había recibido una promesa de parte de Dios, y Dios estaba guiando a Israel hacia donde Dios le había prometido. Pero Dios le hace pasar por el desierto. El desierto es un lugar donde no muchos quieren estar. El desierto es un lugar donde hay aflicción, donde hay sed, donde hay escorpiones, donde hay serpientes, donde se levantan tormentas de arenas, y esas tormentas de arena no te dejan ver más allá de un espacio muy limitado. Pero Dios lleva a Israel por el desierto. Y al llevarlo al desierto, dice la Biblia que comenzaron a andar 3 días por el desierto sin hallar agua. Cuando yo leí esta porción de la palabra, yo me imaginaba a Israel cansado, agotado, lleno de
de incertidumbre porque no miraban más que arena. Y después de 3 días en el desierto, Dios los lleva a un lugar llamado Mara. Pero ¿por qué Dios nos hace pasar el desierto? ¿Qué es el desierto? Ese es el lugar donde Dios desea probarnos. Dios desea probar nuestra fe. Pero no solo probar nuestra fe. Dios desea fortalecer e enriquecer nuestra fe. Aunque es un lugar donde usted y yo no deseamos estar muchas veces, porque es un lugar donde nosotros hemos llorado. Es un lugar donde nos sentimos solos. Es un lugar donde aquel que te dijo soy tu amigo y no te voy a dejar, muchas veces te deja. Pero Dios nos lleva ahí para ver y probar nuestra fe, fortalecer nuestra fe, enriquecer nuestra fe. Si usted está pasando por ese desierto, por ese momento donde Dios está probando, déjeme decirle, aunque no es un lugar grato, es un lugar donde Dios va a sacar lo mejor de ti. Es un lugar donde Dios va a aumentar tu fe. El versículo 23 dice: y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Cuando yo leía esto, yo me imaginaba mirar a aquella multitud que iba en el desierto, y al mirar a aquel lugar, a aquella fuente, un lugar, un oasis en medio del desierto, ellos salen corriendo. Me imagino salieron corriendo. Los jóvenes, los varones corrieron a Mara. Había una fuente. Posiblemente dijeron: ahí está, hay agua, vamos a beber agua. Vamos a fortalecernos ahí. Pero al llegar ahí a Mara, resulta que las aguas eran amargas. Me imagino que al llegar a Mara, muchos no solo llegaron y se postraron y tomaron agua, sino que muchos se tiraron posiblemente al agua de alegría. Pero al probarlas, dijeron: son amargas. ¿Cómo son las aguas? Amargas. Mientras el desierto puede y hará manifestar la debilidad de los santos de Dios y también nuestros fracasos. En el desierto muchas veces los hijos de Dios damos a conocer nuestras debilidades, pero también muchas veces vienen fracasos. Hay muchos que entran a ese momento de prueba y no salen victoriosos. Pero el deseo de Dios es que usted y yo salgamos victoriosos. Entonces, ahí en el desierto, nosotros manifestamos nuestra debilidad y también nuestros fracasos. Y eso se hace manifiesto únicamente para manifestar el poder y la misericordia de Dios para nuestra vida. En el desierto es cuando nuestras fuerzas desfallecen, cuando nuestro conocimiento hasta ahí llegó, cuando las puertas que teníamos abiertas, los conectes se acabaron y nos sentimos que estamos solos, desfallecemos. Pero Dios permite eso. ¿Sabe para qué? Para glorificar su poder, para mostrarte su poder, que Él es todopoderoso, que Él está contigo aún en medio de la prueba, en medio del desierto. Dios está contigo. Las aguas amargas es un tipo de esos momentos difíciles que pasamos. ¿Cuántos momentos difíciles hemos pasado? Un momento difícil, por ejemplo, de enfermedad, donde a ti te han diagnosticado una enfermedad, donde tú no tienes dinero para poder enfrentar esa enfermedad. Ese es un momento difícil. Donde ese momento difícil, esas aguas amargas, también puede ser un momento difícil en la economía. Después que tú estabas muy bien económicamente,
Ahora las puertas se han cerrado. Ahora no tienes la economía que tenías. Ahora déjame decirte, después que tenía economía, ahora estás pasando por un momento de deuda posiblemente. Esas son las aguas amargas de Mara. Posiblemente puede ser también un problema familiar. Cuando hay problemas en la familia, esos no son momentos de risa, momentos de alegría. No, son momentos amargos. Son momentos difíciles. Esas son las aguas de Mara. Mara tipifica la vida y sus desánimos. ¿Cuántas veces usted se ha sentido desanimado? ¿Cuántas veces usted se ha sentido frustrado? Usted está en el oasis de Mara, en el lugar donde usted pensó que había esperanza, pero no lo hay. Porque al llegar y probar, usted probó que las aguas eran amargas, no eran bebibles, no producían vida. Versículo 24. Entonces, dice, el pueblo murmuró contra Moisés. Al mirar el pueblo que no era una agua bebible y que Moisés iba guiándole, comienza el pueblo a murmurar. Por eso le decía a usted, y vuelvo a decir, nunca murmures contra el pastor. Nunca murmures contra el líder. No murmures. Pero a veces sí somos expertos en murmurar, ¿verdad? Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? 3 días antes de comenzar a caminar en el desierto de Shur, el pueblo de Israel estaba viendo una escena gloriosa. ¿Cuál era la escena? El pueblo de Israel estaba viendo la gloria de Dios frente a sus enemigos. Dios estaba exterminando a todos los egipcios. Y yo me imagino que en la ribera del río del Mar Rojo, Israel estaba alabando y glorificando a Dios hace 3 días. Hace 72 horas Israel estaba dando gloria a Dios y diciendo aleluya y danzando. Pero después de 72 horas estaba murmurando. ¿Cuántas veces nos pasa así a nosotros? ¿Cuántas veces Dios te ha mostrado su gloria? En medio del desierto Dios muestra su gloria hacia ti. Pero después de 12 horas viene nuevamente otro momento difícil. Y en vez de estar alabando a Dios, comenzamos a murmurar. Y se nos olvida que hace 12 horas, 72 horas, un mes, un año, la gloria de Dios se había manifestado en mi vida. La murmuración da a conocer la falta de fe. Cuando usted murmura, eso es falta de fe. ¿Por qué murmuro? Si Dios me mostró su gloria hace 72 horas. ¿Por qué murmuro si Dios me sanó hace un mes? Y ahora se me están cerrando las puertas. ¿Y por qué murmuro? Si el Dios que me sanó, Dios la puede abrir. Si el Dios que me dio, me mostró su gloria, Dios la puede volver a mostrar. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero por la murmuración, déjame decirte, la gloria de Dios no será mostrada. Cuando hay un pueblo que murmura, Dios no va a mostrar su gloria nunca. Entonces la murmuración es falta de fe. Las pruebas puestas a nosotros por el Señor describen lo que hay en nosotros. ¿Sabe por qué Dios nos lleva al desierto? Para ver qué clase de cristiano eres tú y qué clase de cristiano soy yo. Para ver si somos cristianos sólidos. Para ver si somos cristianos que no solamente en abundancia alabamos a Dios, que no solamente cuando todo está bien alabamos a Dios, sino en el momento difícil, sino en el momento de prueba, sino en el momento cuando el enemigo me está queriendo atacar. Yo levanto mi mano y digo, gloria a Dios, aleluya. Entonces Dios nos lleva al desierto también para ver qué clase de cristianos somos nosotros.
para poder reflejar quién es usted y quién soy yo. Lamentablemente no tarda mucho para que la incredulidad resalte. La murmuración es falta de fe y refleja incredulidad. Voltea a ver a tu hermano y dile: yo no soy incrédulo, yo creo a Dios. Gracias porque usted se lo dijo. Versículo 25. Y Moisés clamó a Jehová. Ahí tenemos una gran lección. Moisés da ejemplo. No hay ayuda sin el Señor. Moisés nos enseña a nosotros. El pueblo está murmurando. El pueblo le está diciendo a Moisés: ¿qué vamos a beber, Moisés? Las aguas son amargas. Yo estaba predicando en Diriamba y yo le decía: allá somos 35 ahorita. Y si los 35 se levantan a quejarse, a murmurar en contra mía, son 35. Pero ¿qué tal teniendo 600? ¿Qué tal teniendo 1000? 2000 personas y levantándose en contra del líder y diciendo: ¿y ahora qué hacemos? ¿Y para qué nos trajiste aquí? ¿Qué haría usted, líder? Usted diría: pastor, ya no puedo seguir en el círculo, mejor. ¿Qué haría usted? Moisés nos enseña algo grande. Moisés fue a Dios. Usted vaya a Dios. Usted vaya a Dios en el momento difícil. Usted vaya a Dios cuando las puertas se han cerrado. Usted vaya a Dios cuando las cosas no están marchando bien. Usted vaya a Dios cuando hay enfermedad. Usted vaya a Dios, ¿sabe por qué? Él es el único que nos puede dar la respuesta. No hay otro que pueda darnos la respuesta, solamente Él. ¿Cuántos dicen amén? Y Moisés fue a Dios y clamó a Jehová, dice. ¿Y Jehová qué hizo? Versículo 25, ¿qué hizo Jehová? Jehová le mostró un árbol. Mire lo que está haciendo Jehová. Jehová le muestra un árbol. Moisés va a Dios y le dice a Dios: mire ese árbol. Moisés, mire ese árbol. Y Moisés queda viendo el árbol, me imagino. Sí, lo veo. Y le dice el Señor: agarra ese árbol, córtalo y échalo a las aguas. Échalos a las aguas amargas, a las aguas que no hay vida, a las aguas que no se pueden beber, que no son bebibles. Échalas a las aguas del árbol. Y Moisés se parece mucho de nosotros, ¿va? Obediente. ¿Cuántos son obedientes, hermano? Obediente Moisés. Y Moisés, dice la Biblia, y lo echó en las aguas. Y las aguas, ¿qué pasó con las aguas? Se endulzaron. Las aguas, ¿qué simbolizan o qué tipifican? Las circunstancias. Yo le decía, tipifican la circunstancia. Cristo puede cambiar circunstancias. Cristo puede cambiar circunstancias. No sé lo que tú estás pasando en esta noche. Yo no sé cuál es tu circunstancia, pero déjame decirte, Cristo la puede cambiar en esta noche si tú vienes con fe. Si tú vienes con fe, Cristo puede cambiar circunstancia. Y las aguas, dice, se endulzaron. Y allí les dio estatutos y ordenanzas. Y ahí los probó. Como le dije, Moisés nos dio ese ejemplo de ir al Señor reconociendo que Él es el único que puede dar la ayuda. Hermano, no sigamos buscando otras alternativas. En medio de sus circunstancias, no siga buscando otras alternativas. Hay personas que vamos a buscar alternativas, conectes, y nos vamos enredando más en el momento de la prueba. No busquemos otra alternativa, busquemos a Dios. Váyase de cabeza con Dios. Humíllese ante Dios.
Créale a Dios y usted mirará que las circunstancias cambiarán. En Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición. ¿Qué nos redimió Cristo? De la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados. ¿Quién llevó nuestros pecados? Cristo. ¿A dónde lo llevó? En su cuerpo sobre el madero. Porque nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanado. Entonces, el árbol que Moisés echó a las aguas amargas es un tipo de Cristo. Tipifica a Jesús en la cruz. Jesús en la cruz nos dio salvación, nos dio libertad del pecado. Y esa libertad se refleja en el momento de las pruebas. En el momento de las pruebas también Él nos dará libertad. Él cambiará circunstancias. En cada dificultad y problema de la vida, solo Jesús, solo la cruz tiene la respuesta. Solo así puede endulzarse las aguas amargas. Sabe, posiblemente muchos están acá y están pasando por esas aguas amargas. Usted los mira sonreír, usted los mira danzar, usted los mira alabar a Dios, pero muchos posiblemente están pasando por aguas amargas. Y yo te traigo una excelente noticia. Hoy Él puede cambiar tu circunstancia. Si tan solo tú le crees. Si tan solo tú le crees, Él puede cambiar tu circunstancia. No hay otro. No corra al amigo. No corra al vecino. Yo he aprendido a correr a Dios. Decía un pastor que me conoció. Un día de esto iba en el carro yo. Él es el presidente de una organización. Y él estaba con una provisión y tenía azúcar, aceite, y él deseaba tener unas 4 manos. Y lo veo yo en el carro y me le parqueo al lado y le digo: si quiere me deja la mitad acá. Y se pone a reír este Juancito, dice. Y se fue. Y al día siguiente mi cuñado llega y me dice: te miró el pastor tal. Sí, lo vi, le digo yo. Y él me decía: ese Juancito nunca cambia su carácter. Ese Juancito siempre se mantiene riendo. Ese Juancito siempre se mantiene con gozo. Dice: yo no sé cómo hará, pero ese hombre debe pasar grandes problemas, dice. Pero así se mantiene. ¿Y sabe por qué? Porque yo trato de ir a Dios. Porque yo he encontrado que solamente en Jesús hay esperanza. No hay en otro lugar. No siga buscando otro lugar. Solamente en Jesús hay esperanza. Solamente en Jesús hay gozo. Solamente en Jesús, déjame decirte, hay poder para vencer las pruebas. No hay otro lugar. No hay otro lugar. Si tú estás pasando en el desierto y te sientes sin fuerza, es porque no estamos yendo a Jesús. Pero si tú vas a Jesús, Él renovará nuestra fuerza. En el versículo 26, al final, el Señor dice: ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios. ¿Está conmigo? Ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy, ¿qué cosa? Jehová tu sanador. Él no solo nos quiere libertar en el momento de la prueba, Él quiere también sanarnos. Él quiere sanarte. Ahora, la sanidad prometida ahí no tiene que ver únicamente con la sanidad física, sino también con la sanidad emocional y la sanidad espiritual. Dios quiere sanar nuestras emociones. Sabe, hay personas que han sido heridas con palabras, con actitudes.
Y están pasando en medio de la prueba de esa manera. Pero déjame decirte, no importa lo que te hayan dicho. No importa lo que tú hayas escuchado. Hay jóvenes que yo he platicado y me dicen, ¿sabe, pastor? Yo decía era mejor morirme porque me di cuenta que yo no era un hijo deseado. Y yo le dije, aunque tu padre nunca te deseó, pero hay alguien que sí pensó en ti. Hay alguien que quiso que tú vinieses a esta tierra, y ese es Jesucristo. Él te amó y te ama y te seguirá amando. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere sanar tus heridas emocionales. Hay personas que tienen heridas emocionales, hermano. Hay esposas que tienen heridas emocionales. Déjame decirte, Él es nuestro sanador. Versículo 27. Quiero ir concluyendo. Y llegaron a Elim. Elim significa árboles altos. Significa ese lugar de reposo. Significa ese lugar de descanso. Significa ese lugar de provisión. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas. ¿Cuántos dicen amén? Y 70 palmeras. Y acamparon allí junto a las aguas. Señala el lugar donde el creyente debe de descansar. Sabe, en medio de la prueba, en medio de esa circunstancia difícil, siempre Dios nos llevará a un momento de descanso. Siempre Dios te llevará, te guiará a un lugar donde tú vas a cobrar fuerza, donde tú vas a tomar provisión, porque todavía tienes que alcanzar la promesa que Dios te ha dado. En medio del desierto, Dios siempre te llevará a un momento de descanso. Y Dios quiere hacernos descansar a cada uno de nosotros. Aquí todos estamos pasando por momentos difíciles posiblemente. Dios, como casa de mi gloria, nos ha prometido un hermoso templo. ¿Cuántos dicen amén? Dios ha prometido un templo maravilloso. Ese será un instrumento para alcanzar más alma para Cristo, para que muchas personas vengan a alabar y a exaltar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Pero ahora vamos a pasar por momentos de pruebas. Está la promesa y la estamos creyendo. ¿Cuántos la creen? Pronto usted estará en ese templo. Amén. Pero pasaremos por pruebas. El pastor pasará por pruebas. Yo, como persona que estoy a la par de él, pasaré por pruebas. Usted pasará por pruebas. Pero siempre Dios nos llevará a ese momento de descanso. Amén. Mateo 11:28 dice: venid a mí todo lo que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Oh hermano, cuando usted llega a Jesús, Él te hace descansar. No importa las pruebas. No importa si ahorita estás en Mara, en las aguas amargas, pero Él te hace descansar. Cuando este proyecto comience a levantarse, pasaremos por las aguas amargas. Pero sabe que Dios es fiel. Dios nos llevará a momentos de descanso. Momentos donde usted y yo no pensábamos que iban a llegar, pero van a llegar. Donde vamos a tomar fuerza para seguir edificando lo que Dios ha prometido en este lugar.